aún más compleja. Vinieron los gastos. Y detrás de los gastos, problemas familiares que hicieron que los gastos sean más ajustados y por tanto yo tenía que buscar una forma de trabajar. Esa parte, los que son mis amigos cercanos la conocen y yo no tengo reparo en compartirlo porque sé que muchos han pasado por esto y quizá por situaciones semejantes desisten de un sueño que es muy grande, que es un sueño que te dará la posibilidad de tener un futuro familiar, profesional. Entonces vinieron los gastos, tuve que buscar trabajo. En tercer semestre de medicina nadie te contrata ni como ayudante, ni para poner inyecciones, ni para leer un libro, ni escribir. Nada, cero. Entonces yo no era nada en ese momento, tercer año no sabía nada. Lo único que pude conseguir fue ser portero en una hostería. Entonces yo fui todos los fines de semana, llegaba allá con mis libros, leía, era portero, trabajaba 8 horas, me quedaba en la tarde ayudando. Muy buenas tardes con todos. Estoy muy feliz de presentarles al doctor Cristian García. Y la verdad es que este es el podcast del doctor Cristian García, porque este es el primer episodio de Hablemos de Salud con el doctor Cris, que me ha dado el honor de ser quien lo presente antes de que traiga a todos sus invitados. Doctor Cris. Hola Kevin, muchas gracias pues por ayudarme a potenciar esta forma de comunicarme con nuestros amigos, pacientes y pues contar un poquito de nuestra experiencia y sobre todo el objetivo que queremos con estos podcasts es poder orientar a quienes necesitan de nuestros cuidados. Esa ha sido la propuesta en esta ocasión y pues empezamos. En este episodio 1, donde tendremos muchos episodios en los que vamos a conversar de temas variados, bueno, el Doc Chris va a conversar con muchos invitados, yo voy a estar ahí presente acompañando. Queremos, antes de hablar de tantos temas que podemos nosotros decir, o sea, es conocer a nuestro especialista, porque como seres humanos nos gusta relacionarnos con otras personas, somos seres sociables. Y una de las personas más importantes en la vida de nosotros, de todas las personas, es tener un médico de confianza que acompaña nuestra salud y que está con nosotros. Así que en este episodio vamos a hablar de quién es el doctor Cristian García. Así que, doc Cris, una oración en la que usted se pueda definir. Bueno, soy e intento ser siempre una persona muy espontánea, muy persistente en sus objetivos, pero sobre todo que intenta brindar la confianza para quienes puedan compartirla conmigo también. Me gusta ser soñador, pero más allá de ser únicamente soñador, me gusta intentar alcanzar mis sueños. Es lo que me han enseñado mis padres y pues lo que intento compartir a mi grupo de trabajo. Esto es muy interesante. La mayoría de personas es soñadora, porque todos soñamos, pero son muy pocos los que dicen, bueno, el día de hoy voy a poner este primer ladrillo para construir esta pared que va a formar parte de la casa que yo soñé. Eso es algo que no sucede, que usualmente no lo hacemos, que simplemente lo decimos, pero no lo hacemos. Sí, yo llevo en mi mente una frase que mis padres me inculcaban siempre. Yo vengo de una familia a la cual yo atesoro como cada uno de nosotros a nuestras familias, ¿no? Pero algo que yo llevo en mente es la imagen que tengo de mi padre en trabajar en forma tan insistente, siempre con una idea diferente, haciendo números, pensando el siguiente paso familiar. Y él me decía, tú puedes hacer todo lo que desees en esta vida, todo. Lo único que tienes que hacer para lograrlo es estudiar. Estudia, ponte un objetivo y continúa, avanza. Que de lado voy a estar yo apoyándote, pero quien lo va a hacer eres tú. Creo que son las palabras que yo siempre recalco ahora a mis colaboradores, a mis amigos muy cercanos y pues los comparto a ustedes también porque creo que esa es una de la manera en la que yo pude alcanzar mis objetivos y quizá mostrar cómo alcanzarlo a algunas personas. Esto es muy interesante. La compañía que tenemos los padres, esa figura paterna, esa figura materna que nos acompaña en todo lo que hacemos. Y algo que usted dijo, estudiar.
Y cuando hablamos de estudiar, nos hace pensar y preguntarnos cuándo el doctor Chris decidió estudiar medicina y decidió encontrar ese camino de ayuda al ser humano. Yo tengo algunas anécdotas que contarles porque quienes conocen mi vida, mis amigos muy cercanos de la escuela, el colegio, saben que yo tenía un perfil diferente al que hoy puedo mostrar. ¿A qué me refiero? Yo nunca fui un niño brillante en la escuela. Lo reconozco. Yo fui un niño muy inquieto. Fui un niño que, como el común denominador de los niños, que cometía sus travesuras por ahí y no tenía un rumbo definido de qué hacer cuando empecé el colegio. Sin embargo, ya cuando iba avanzando progresivamente, viendo el ejemplo que tenía de algunos profesores, doctores que yo ya les conocía, tuve una ligera noción e intención por la medicina, aunque mi forma de interactuar con mis amigos hacían creer que la medicina podría ser algo inalcanzable. Se requiere mucho sacrificio y compromiso también. Entonces, cuando iba avanzando, llegó ya el momento de elegir el bachillerato. En ese entonces era así. Había física, química o sociales. Yo decidí por química y empezó ya un gusto adicional por la anatomía. Sobre todo por la anatomía, aunque pensaba hacer algo diferente, no necesariamente medicina. Al llegar al sexto curso de mi colegio, yo estudié en el San Felipe Neri, en una ciudad de aquí de Ecuador, Riobamba. Y bueno, tuve la posibilidad de conocer más médicos del entorno, quienes me dijeron podría ser una buena opción, aunque quizá no lo logres. Eso fue tal vez algo que me marcó, porque cuando te dicen parece que podrías hacerlo, pero quizá no, es como que, ¿por qué no? ¿Por qué no poder hacerlo? ¿Por qué no poder alcanzarlo? Y ahora con más razón lo voy a intentar. Resulta que me presenté a las pruebas de medicina en la Universidad Central y de todos quienes nos presentamos apenas ingresaron en forma directa 2 personas. Fue un amigo muy cercano y yo, de cerca de 10 que prestamos la prueba en ese entonces de mi colegio. Entonces dije, es algo sucedió aquí, creo que este es el camino y lo voy a trabajar. Así que es riobambeño. Bueno, quien me conoce, yo viví mucho más tiempo en Riobamba y la respuesta inicialmente es sí. Sin embargo, yo nací en Sangolquí, aquí de la provincia de Pichincha, pero en Sangolquí, una ciudad cercana aquí a Quito. Entonces, naturalmente soy de Pichincha, de Sangolquí, pero cuando me dicen si soy riobambeño o no, pues me gusta describir lo como riobambeño, no tengo ningún problema. Es algo que me pasa a mí también. Yo nací en Manta por trabajo de mi papá cuando era pequeño, pero vivo en Quito desde que tengo 5 años. Entonces, siempre que alguien me pregunte dónde eres, soy de Quito. Soy de Quito porque me considero que soy más quiteño que el 40 y el canelazo, porque no tengo otra manera de describirlo. Porque uno se forma en la ciudad, ¿no? Entonces se vuelve parte de. Entonces tenemos a un joven robambeño que llega a la ciudad de Quito, a la facultad más prestigiosa, tengo que decirlo. Yo también soy de la Universidad Central del Ecuador, a todos los que estén viendo este podcast. Quizás también una de las escuelas de medicina más exigentes en la región, porque recordemos que es la facultad de medicina más antigua en Latinoamérica, si bien lo recuerdo, como la Universidad Santo Tomás de Aquino en aquel entonces, y vino acá motivado por el hecho de que algún médico plantó la idea de que el doctor Cristian García, en ese entonces Cristian García, bachiller, podría ser médico, pero quizás no lo logre, una motivación que a más de uno lo ha llevado a cumplir todos sus sueños y quizás superar muchas de las expectativas que le pusieron en algún punto, porque a mí también en algún momento de mi vida recuerdo que alguien me dijo que tú seas médico, no lo sé, porque la carrera como que exige mucho, ¿no? Exacto, o es mejor que no pienses en aquello porque es inalcanzable, quizá mejor piensa algo menor, no. Pero inalcanzable para ti te lo dicen, ¿no? Exacto, para ti, tú no podrías hacerlo, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta que los objetivos o las metas que te trazas están en tu cabeza y tú las puedes llegar a cumplir trabajándolas. Y bueno, llegó el momento de decidir por medicina. Compartí mi intención a mis papás. Mis papás fueron las personas más entusiastas del mundo. Soy el primero de 4 hijos. Soy el único médico de la familia hasta ese entonces en elegir esta carrera. No había nadie cercano en medicina. Mi decisión de ser médico fue mía. No tuve influencia familiar de nadie, tanto en mi línea materna o paterna, nadie. Y entonces yo vivía en Riobamba. No conocía Quito. Y llegó el primer problema. El primer problema era cómo llegar, dónde vivir, qué hacer. Como todos, bueno, como muchos provincianos que yo me describo como tal también, no tengo problema.
Y llegué sin conocer nada, no sabía tomar el bus, no sabía las direcciones, no conocía nada. Entonces recibí la ayuda del ser más sublime y valioso en el mundo, que todos lo tenemos, gracias a Dios, mi mamá. Me trajo mi mamá de la mano a la universidad. Y yo lo recuerdo con mucha empatía, porque no todos tenemos la fortuna de que tu mamá se dé un tiempo y te lleve a un lugar para que tú empieces y te dé la bendición y te diga, aquí estás y comienza. Recuerdo claramente, yo llegué tarde en mi primer día de inducción. Yo no sabía qué hacer, no quería entrar, quería perderme y mi mamá golpeó la puerta. Perdón, le traje a mi hijo a la universidad. Lo que pasa es que, y todo el mundo me quedaba viendo mientras pasaba al sillón hasta el fondo, pero lo tengo en mi memoria porque eso es algo que me marcó la vida, no negativamente, sino me encanta. Y si lo pudiera volver a vivir con mi mamá ese episodio, lo volvería a hacer porque conozco que podría llegar con todo ese estímulo hasta donde estamos ahora. Espero que de las personas que están viendo este podcast, este episodio, sigue alguno de los compañeros del doctor Cristian García en el prepo o primer semestre de medicina de aquel entonces. Estamos hablando del año 2000. En el año 2000. Por favor, si nos pueden dejar un comentario, nos pueden mandar un mensaje que recuerdan en ese momento, les agradeceríamos mucho para recordar eso, porque este es el momento en el cual empieza un espacio publicitario dedicándoles a todas las madres de un médico que ayudó a cumplir sus sueños, porque mi madre también me ayudó, me acompañó y estuvo ahí conmigo. Yo tenía 17 años cuando empezó la facultad, era menor de edad, prácticamente era ilegal. No sabía coger bien bus, me perdí también en el metro, creo que al inicio todo, porque yo vivía en el norte de Quito y la facultad queda pues a la altura de la maternidad, en la asamblea. Entonces, claro, yo no tuve la travesía como tú, Chris, que viniste de una provincia acompañado de tu mamá y te ayudó. Tengo muchos amigos provincianos que tienen historias quizás muy parecidas a la tuya y que realmente fueron estudiantes destacados durante toda su carrera, y de hecho tengo muy buenos recuerdos. Entonces creo que todos tenemos a alguien que llegó con ese sueño, trabajó ese sueño. Creo que esa es una motivación extra de aquellos colegas que vienen de provincia acá, porque claro, vienes con ciertas condiciones en contra, el simple hecho de que no te das tu sociedad, esta no sea tu ciudad, y vienes a quizás a veces una capital que es tan concurrida con tantas cosas. Y qué bestia, ¿no? Yo tengo amigos, riobambeños no tantos, pero tengo muchos amigos de Ibarra y de Ambato. Qué bestia, no. Sí. Yo conocí también muchos, ¿no? Porque generalmente quien viene de una ciudad diferente, entonces intenta hacer un vínculo con aquellos que podríamos creer que tenemos una ligera desventaja por no ser de la capital, del lugar de donde estamos ahora. Entonces conozco muchas historias semejantes también y sé que muchos también recordarán cómo fueron sus inicios universitarios, pero actualmente me llena de tanta satisfacción saber cómo empezamos, porque cuando yo regreso a ver cómo fue mi trayectoria, el círculo de amigos que tenía, cómo fue mi comportamiento familiar, sigue siendo el mismo, porque la esencia, tal vez gané algunos años, tal vez gané mucha trayectoria, tal vez viajé también ya por el mundo, pero sigo siendo la misma persona que me gustaría revivir ese momento. Eso jamás debemos perder la esencia, y ese es otro de los consejos que me ha dado mi padre. Tú debes ser el mismo aquí, en cualquier escenario, tienes que ser auténtico, tienes que mostrarte como eres y tienes que enorgullecerte de lo que eres y los que están a tu alrededor. Esto me hace preguntarle, si Cristian García tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo al año 2000, cuando tomó decisiones críticas para su futuro, ¿haría exactamente lo mismo que hizo? Sin duda, ¿no? Aunque nuestra carrera es muy extenuante, es muy demandante, actualmente algo conflictiva en términos médico-legales, es un estilo de vida que lo elegí, que hoy me siento muy confortable en donde me encuentro y que lo volvería a repetir cada día sin excepción. Existen momentos en los que me gustaría mejorarlo, quizá retomarlo de mejor forma, con más fuerza, quizá realizar otros entrenamientos que me hubiera gustado perfeccionar un poco más durante los años anteriores. Pero bueno, creo que no desaproveché. Al contrario, supe impulsar o aprovechar de cada oportunidad que mis papás me decían: es aquí, acá, tú debes hacerlo. O sea, sin duda alguna, el pilar, nuestros padres. Qué bonito escuchar eso. Qué bonito escuchar eso de un profesional. En mi caso
para los que estén viendo este podcast, yo soy médico general. Hay una brecha de algunos años entre el doctor Chris y mi persona. Y este tipo de historias de ver a profesionales así que han pasado, que han vivido más, que han recorrido más tiempo en esta carrera y el porvenir de la vida, porque en el camino pasan muchas cosas. Yo no me imaginé que cuando iniciara la carrera estaría haciendo un podcast en este momento aquí en el estudio con el doctor Chris. Ni siquiera había un Cristian García que yo pudiese conocer en aquel entonces. Poco sabía, todavía no sabía que el fémur era el hueso más largo que teníamos nosotros en aquel entonces. Entonces estamos aquí, esto cambia y este tipo de historias creo que son las que inspiran a otros profesionales a recordar sus orígenes, a saber qué es lo que han hecho hasta ahora y que en vez de dejarse ganar, porque cuando avanzamos en el camino del conocimiento ganamos cierto prestigio, ganamos cierto estatus muchas veces y eso nos puede alejar de la esencia nuestra, de las personas que éramos en un inicio, porque qué bonito poder ser ese joven que entró con la misma ilusión a la Facultad de Medicina, que trabajó por sus sueños y una vez alcanzado esos sueños o estar en el camino a alcanzarlos, mantenerse firme quien era, su manera de ser, esa esencia de persona es, creo que es algo muy, pero muy importante, especialmente los médicos, porque somos seres profesionales que se dedican a ayudar a otros seres humanos. Entonces, la empatía es algo muy importante. De hecho, podríamos hablar de lo que es esta falta de empatía en la carrera, pero como resultado de muchas cosas. No sé usted, doctor Chris, ¿qué piensa de cómo el camino, cómo la vida puede cambiarnos y alejarnos de ese punto inicial, de esa esencia que nosotros tuvimos en un inicio? Bueno, creo que va a depender mucho el momento en el que vivamos, además pienso que juega también de parte mucho la ayuda que podamos tener, inclusive el medio socioeconómico. Y en el momento, yo les conté la parte bonita, ¿no? La parte motivadora, que muchos hemos pasado por eso, pero algunos esa parte no la podemos superar porque el distanciamiento de la familia, querer regresar a nuestra ciudad, sentirnos sofocados en una ciudad muy grande, hacen que desistan. Entonces, superar esa primera fase es muy importante. Y después para mí vino una fase aún más compleja. Vinieron los gastos. Y detrás de los gastos, problemas familiares que hicieron que los gastos sean más ajustados y por tanto yo tenía que buscar una forma de trabajar. Esa parte, los que son mis amigos cercanos la conocen y yo no tengo reparo en compartirlo porque sé que muchos han pasado por esto y quizá por situaciones semejantes desisten de un sueño que es muy grande, que es un sueño que te dará la posibilidad de tener un futuro familiar, profesional. Entonces vinieron los gastos, tuve que buscar trabajo. En tercer semestre de medicina, nadie te contrata ni como ayudante, ni para poner inyecciones, ni para leer un libro, Ni ni para sacar la escribir. basura, ni para Nada, nada. cero. Entonces yo no era nada en ese momento, tercer año, no sabía nada. Lo único que pude conseguir fue ser portero en una hostería. Entonces yo fui todos los fines de semana, llegaba allá con mis libros, leía, era portero, trabajaba 8 horas, me quedaba en la tarde ayudando, gané poco a poco la empatía con la dueña de este lugar. Yo no tenía problema en hacer las funciones que me dieran, tal vez coger una escoba, tal vez limpiar, tal vez lo que sea, porque necesitaba también trabajar. Entonces fueron años muy difíciles hasta que finalmente llegué al octavo semestre y también compartimos una experiencia semejante porque estuvimos en una clínica que pude llegar ya apenas en el octavo semestre, pero ese momento a mí no me chocó, me ayudó a aprender y valorar cada momento, porque quizá cuando tú más solo te sientes, más bajo te sientes que has caído en el sentido de que no puedes alcanzar rápido los objetivos, es donde más firme debes mantenerte. Entonces me mantuve tan firme en ese puesto que tenía, sin ser médico, sin ser nada todavía, que después gané una amistad tan grande con esa familia que me ayudaron a conseguir otros objetivos. Entonces, por añadidura, aunque estuve en un lugar que no quería estarlo, pero lo necesitaba, me catapultó a otros escenarios y ahora soy muy agradecido con esa familia que me ayudó a llegar al posgrado, confió mucho en mí, me catapultó a otros lugares y todo, nada es por casualidad. Todo tiene un sentido en la vida y solamente hay que darle tiempo para que las cosas fluyan. Esto es muy, muy importante. Ahora que Doc Chris lo menciona, que están escuchando esto, eh,
la carrera, y como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Y el poder ser estudiante de medicina es un privilegio, es una responsabilidad y es todo un reto. Lo diría yo así, porque no me imagino la idea de tener que ir a trabajar un fin de semana. En ese entonces, yo en tercer semestre, sí me declaro alguien insolvente y sin trabajo para aquel entonces. Y como lo dijo el doc, conseguir trabajo, algo muy complicado. Qué bueno que tener esa experiencia de tan joven, por ejemplo, empezar como ser portero. Y muchos estudiantes de medicina, muchos profesionales en formación, muchas personas que están construyendo su vida y demás se enfrentan a situaciones en las que tenemos que dar el 100% de nosotros en algo que quizás no nos gustaría, porque uno dice, bueno, yo soy médico y no voy a trabajar de esto, ¿no? Pero a veces las condiciones te obligan. Y ya ha llegado el momento, esa oportunidad de ser, de tener un trabajo en medicina. Yo creo que es lo que más ilusión le hace a alguien en un momento cuando estás bien pequeño y que te dicen, bueno, te voy a pagar por hacer lo que tú sabes hacer. Sí. Siendo estudiante es algo que es un sueño. Sí, es algo, o sea, la sensación que tienes al recibir esa noticia, por fin eres útil en algo afín a la medicina, porque todavía no eres médico, eres estudiante, pero vas a estar ya más cerca de los pacientes. Por lo menos puedes tener el mandil puesto. Pues te puede estar el mandil puesto y te vamos a poner tu nombre. Es como que ya no me importa, quiero ya tomarme una foto y quiero mostrarle a mis papás que lo logré. Y es como que te llena así de tanta satisfacción. Yo tengo una anécdota adicional. Empecé a trabajar en una clínica, ¿no? Y el primer sueldo que me dieron, yo tengo escaneado porque nos pagaban en cheque. Tengo escaneado el rol de pago y el cheque del básico que gané en ese entonces, que para mí fue como la meta más grande que logré alcanzar en ese entonces. Y lógico, me abrió la mente a muchas posibilidades de que si trabajas, si estudias, vas escalando, si escalas, quizá puedes mejorar tu salario y sí, de esa forma puedes cuidar también a tu familia. Entonces, yo lo tengo archivado, lo guardo. Cada día me recuerda cómo inició mi carrera de medicina porque fue así, tal cual. Y nuevamente, no lo cambiaría, volvería a hacerlo. Yo, por dato interesante, para aquellos que estén escuchando el podcast de este primer episodio, yo también tengo una foto de mi primer cheque, que es de la misma clínica de aquel entonces, cuando yo lo recibí. Lastimosamente a mí no me duró mucho, lo invertí y tal vez en alguna de las luces que están aquí en este estudio el día de hoy, pero también recuerdo ese momento en el que yo dije, wow, no, creí que pasarían muchos años más antes de que alguien me pagase por hacer algo como médico, porque cuando entras en la carrera de medicina es algo que parece que nunca va a acabar. Exacto. Vas semestre tras semestre, tras semestre, más materias, y aunque no te jales nada y sigas avanzando, es como que cada vez hay más, hay más, hay más, es como que hacen mitosis las materias, no sé, en algún punto, y llegas. Entonces, el doctor Cristian se perfiló, conoció una nueva familia profesional que reconoció su talento, sus ganas de convertirse en un profesional de excelencia y hubieron nuevas oportunidades. Entonces, en este punto de esta conversación, me hace preguntarme a mí, pues ese joven que empezó en la Facultad de Medicina había cambiado, había conocido un nuevo mundo, había logrado ese primer objetivo porque se convirtió en médico eventualmente, estuvo en la clínica trabajando. ¿Y qué le depara el futuro a Cristian García desde aquel entonces? Estamos hablando de 2006, 2007. Uh-huh. Bueno, cuando llegué, solo quiero compartirles aquella sensación, ¿no? De yo siendo el primer médico, entonces llego a una clínica muy prestigiosa donde tienes, o sea, los médicos en formación, estudiantes de medicina que optan por entrar a ser asistentes médicos, tienen que pasar una selección y yo lo pasé, entonces me sentía muy, muy útil, me sentía realmente muy emocionado, pero me sentí aún más cuando al llegar a los pasillos de la clínica veía a quienes eran referentes, ¿no? De cirugía, de medicina interna, cardiólogos. Decía, wow, un día ojalá y pueda ser como ellos. En serio que ojalá, porque empecé así y me gustaría estar así también como ellos, pero me va a tomar mucho tiempo. Y mira que los tiempos y los plazos se cumplen. Entonces, de pronto, mi cercanía en la clínica y sobre todo con las áreas quirúrgicas me permitió ganar más interés por la cirugía. Mi interés de la cirugía no nació en la escuela ni en el colegio, nació cuando tuve cercanía en la clínica con las experiencias, ayudantías, escuchar las anécdotas, sentir la adrenalina que me empezó a atraer cada vez más. Y desde ahí empecé, desde la clínica,
empecé a trabajar día tras día para poder conseguir lo que hemos logrado hoy. Es interesante porque muchos creen que uno dice, yo estudié medicina porque yo soñaba de chiquito ser cirujano, y algo muy importante que acaba de decir el doctor Chris en Hablemos de Salud con el doctor Chris en este primer episodio, es que ese gusto por la cirugía se desarrolla en tu carrera. Yo cuando entré a la facultad de medicina, yo quería ser cirujano plástico. Yo decía, yo voy a ser cirujano plástico, yo quiero ser cirujano plástico. ¿Qué sucedió en primer año? Conseguí la manera de hacer prácticas con los cirujanos plásticos. Me enseñaron a suturar. De hecho, si alguien necesita, suturo muy bonito. Soy muy diestro para eso. Pero descubrí que la cirugía no era lo mío. Intenté darle un par de chances en otras experiencias, por ahí una apendicectomía, otras intervenciones en cirugía plástica, y dije no. ¿Sabe cuándo yo me di cuenta de que no, la cirugía no era lo mío? Cuando estaba en un área de emergencia con un paciente de trauma facial y yo estaba pensando en la diuresis del paciente de crítico. No. Entonces, bueno, sí, igual, si este video sirve para poder orientar a uno o ojalá varios amigos que están todavía en formación, espero que así sea. Nosotros tenemos dos posibilidades en medicina, ¿no? Cuando te vas a formar. O eres quirúrgico o eres médico internista, médico clínico. Entonces, cuando yo vi mi experticia, mi habilidad y mi pasión por el área quirúrgica, empecé a buscar cuál de las ramas sería la que más me gustaría. Entonces, de a poquito empecé a perfilarme por, no se vayan a sorprender, ginecología. Fue lo primero que yo pensé. Creí que era una rama clínico-quirúrgica. Creí que era lo que yo necesitaba, hasta que empecé a tener mis experiencias obstétricas y demás, que mi preferencia por la ginecología bajó. Tengo que contarles, sí, muchos de ustedes van a pasar por algo semejante. No se desanimen, eso es el peor error que podemos cometer, desanimarse o desistir por un objetivo. Yo quería ser ginecólogo y me presenté 2 veces al posgrado. La primera vez tuve una nota muy alta, pero tuve una carpeta muy baja que a la calificación final no me alcanzó. Entonces empecé a trabajar en la carpeta, en los méritos. La segunda prueba fue buena, mi carpeta todavía era insuficiente, quedé en el puesto 28 de 25 plazas, tampoco entré. Entonces supe que iba a estar algo difícil aquí. Después dije, bueno, la gineco ya no me agradó mucho, voy a presentarme a cirugía. Presté para cirugía una sola vez y en esa sola vez me di cuenta que no podría, con mis méritos aquí en Ecuador, entrar al posgrado que yo tanto desearía. Tenía que pasar muchos años más para poder lograrlo, algo que estar vinculado en mi trabajo, que les conté inicialmente, me alejó de la posibilidad de decorar un poco más, de incentivar más mi nombre de médico que lo iba a tener, más estudios, más carrera, más congresos. Sacrifiqué eso por el tiempo en el trabajo al que yo administré. Entonces mi carpeta era muy pobre y decidí emprender la búsqueda en otros alrededores, pero jamás desistí del área quirúrgica. Me sorprende y es una revelación total para mí cuando dijo quise ser ginecobstetra de inicio. Eso yo no lo sabía, me acabo de enterar. Y para quienes estén escuchando este podcast, mi top 10 de especialidades menos preferidas por Kevin Padilla está ginecobstetricia. Casualmente también es quirúrgica, ¿no? Entonces, claro. Entiendo el porqué. Y bueno, ahora pues definitivamente el acercamiento a mi especialidad final fue también por la misma cercanía que tuve en la clínica. Entonces empecé a ver el desarrollo de estas cirugías que eran diferentes, extremadamente diferentes de ginecología, sumamente diferentes de la cirugía general, más aún de la traumatología. Nunca estuvo en mi cabeza. Y entonces empezó la pasión por perfeccionar o buscar la formación que yo necesitaba por cirugía de cabeza y cuello. Algo muy interesante aquí. Estamos en este podcast con el doctor Chris, quien es referente a nivel mundial ya en radiofrecuencia, uno de los cirujanos más sonados para cirugía de cabeza y cuello, que está a la vanguardia de la cirugía de tiroides, que nos ha ayudado aquí en Ecuador a traer nuevas tecnologías, nuevas intervenciones. Un cirujano exitoso en definitiva, y nos acaba de contar algo. 2 veces rechazado para ginecobstetricia aquí en el Ecuador. Quitemos ginecobstetricia. Rechazado para el posgrado aquí. No rechazado, quizás no alcanzó, simplemente no se alcanzó. No se alcanzó. Y como dice mi mamá,
todo pasa por algo. Como usted lo dijo, buscó otra oportunidad en los alrededores. Recuerdo que su formación fue en Brasil. Sí. Entonces llegamos a otro punto, a otra etapa de Cristian García. Ahora Cristian García, el médico general que anhela convertirse en especialista, que recoge muchas experiencias en el camino, que se le cierran puertas aquí en el país y dice, ¿ahora qué hago? Bueno, la cercanía con las experiencias quirúrgicas que tuve con ya algunos amigos me hicieron ir perfilándome a lo que finalmente me orientó a buscar alternativas alrededor. ¿Cómo fue buscar en países vecinos? En este caso, tuve la oportunidad de llegar hasta Brasil, a Sao Paulo. En la Universidad de Sao Paulo tuve mi primer acercamiento con amigos que ya habían cursado la carrera, que ya estaban ahí, que tenían la experiencia y ellos supieron informarme qué realizar. El primer requisito, idiomas. Entonces tuve que hacer el curso intensivo de portugués porque estaba ya contra el tiempo. No quería perder más tiempo, quería llegar a ese sueño. Era mi prioridad número uno en ese entonces. Entonces hice mi carrera de el estudio de portugués. Ventajosamente logré el puntaje que yo requería. Fue todo muy apresurado. Mi pretensión de llegar hizo que los tiempos sean muy cortos, pero los logré y lo logré alcanzar. Para perfeccionar un poquito el portugués, porque yo no sabía obviamente, estuve un mes en Brasil, intenté hablar con mucha más fluidez y llegué a la prueba y lo logré hacer, logré pasar la prueba. Fui al edital, que es la entrevista y las pruebas de rendimiento académico para prestar al curso de cirugía de cabeza y cuello puro. Yo soy cirujano de cabeza y cuello puro, no tengo otra distinción y hoy no lo necesito tampoco. Entonces, cuando presté la prueba, estuvimos varios médicos, entre ellos fuimos 3 ecuatorianos, estuvo un boliviano, colombiano, y para todos los extranjeros solo habían 2 plazas. Entonces veía nuevamente, pensaba que yo estaba con una posibilidad de no ser candidato. Nuevamente dije, bueno, pero vamos a lograrlo, intentarlo, y di mi mejor esfuerzo. Para mi sorpresa, los resultados fueron publicados el mismo día. Yo llegué a Brasil, me presenté en Sao Paulo, di las pruebas y en la tarde supe que ya había aprobado. Seguí reuniendo todos mis papeles y bueno, logré empezar. La prueba fue en noviembre y mi curso empezó en marzo del 2013. Estuve en Brasil, hice mi carrera, dediqué todo mi tiempo porque adicional, siendo estudiante extranjero, no puedes trabajar en otros lugares. No te permite el código médico, es solo, única y exclusivamente y el visado para estudiar. No puedes hacer otras actividades que estudiar, entonces igual presupuesto fue ajustado, necesitaba distribuir adecuadamente los gastos. Viví nuevamente como estudiante ya teniendo algunos años. Y bueno, fue otra experiencia. Además del idioma, la cultura, el calor, la región, el temor de lo desconocido. Pero nosotros los seres humanos somos seres de costumbre. Entonces, mientras en menor tiempo nos acoplamos al entorno, mejor podemos desarrollarnos y compartir nuestra experticia o nuestros conocimientos también. Logré culminar la carrera de cirugía de cabeza y cuello. Y en cuanto terminé, lo único que pensaba era el momento de regresar a Ecuador y poder trabajar. Y ahí empieza un nuevo reto realmente. Llegar a Ecuador y empezar de cero es algo que también los profesionales, cuando salimos de los posgrados, todos nos enfrentamos a ese nuevo desafío. ¿Dónde y cómo buscar trabajo? ¿Cuántos años tuviste en Brasil? Bueno, en Brasil, entre los cursos de entrenamiento, el inicio de la carrera y culminar los documentos y demás, fueron 3 años que yo estuve en Brasil. En esos 3 años, mi curso de entrenamiento de cirugía de cabeza y cuello fue exhaustiva. Tuve la oportunidad de poder entrenar o realizar cirugía bajo la supervisión y tutoría directa de los médicos especialistas tratantes desde el día que llegué a Brasil. Y desde el día que llegué a Brasil hasta el final, hasta mi último día que tuve la oportunidad de siempre operar y siempre protagonizar algún tipo de cirugía. Mi afinidad con mis mentores médicos y profesores fue tan grande que yo llegué a tener la confianza de muchos de ellos para poder empezar la cirugía solo,
para poder comandar, siendo extranjero, siendo estudiante. Y eso me motivaba cada vez más al saber que quizá yo tenía una experticia que podía desarrollarla y jugarla a mi favor. Creo hoy tenerla. Creo haber recibido un entrenamiento excelente y me ha permitido eso, pues, extrapolarlo acá de la misma forma, realizar cirugía, pero también enseñar a quienes están en mi entorno. Es muy interesante, ¿no? Tenemos a un Cristian García que destacó en Brasil también, está entrenado, estamos hablando de 2016 Sí. para el retorno, y viene Cristian García a buscar una oferta de empleo y volver a su país, a la madre patria. ¿Qué retos encontraste en ese momento que volviste? Bueno, yo pienso que igual que todos los médicos, personas inclusive que por uno u otro motivo tuvieron que viajar a otro país, te acostumbras, ya eres parte de esa sociedad ahora. Y el momento de salir de ese núcleo y regresar nuevamente a tu tierra, Ecuador, tienes que regresar y nuevamente incorporarte rápidamente a las costumbres, a los alimentos, a tu familia, al ritmo de vida, que lógicamente en cada región del mundo es diferente. Me topé primero con eso, porque mi estilo de vida ya era diferente, una rutina diferente y ahora tenía que primero empezar a buscar trabajo. Llegué con la ilusión de quizá inmediatamente poder replicar lo que yo sabía aquí en mi país y empezó quizá mi primer desafío. Yo regresé a Ecuador de mi posgrado de 32 años, siendo ya cirujano y siendo especialista. Empecé a buscar trabajo y resulta que yo era muy joven para estar en un medio quirúrgico donde se necesita experticia, curva de aprendizaje y poder ser quien oferte servicios de especialidad en hospitales o demás. Entonces era muy joven en el medio y creían que no tenía la experticia suficiente. Tuve un choque de ideas, de opiniones y de especialidad con muchos grupos de tratantes que fue muy difícil. Realmente desarrollar mi especialidad aquí fue complicado por la resistencia de otros colegas, quienes ellos veían en mí quizá una deficiencia de entrenamiento por ser joven. Pero no era así, yo ya cursé mi posgrado, pero les entiendo. Quizá yo también sentiría algo semejante al ver un médico jovencito quizá atendiéndome. Es como aquel, no sé, la percepción visual de lo primero que te llega a tu cerebro, ¿no? Quizá no está entrenado, quizá no, quizá le faltan años, quizá deba aprender un poco más. Bueno, pero bueno, inmediatamente empecé a buscar trabajo y no lo encontraba. Las plazas de trabajo son muy complejas actualmente y tuve que empezar a desarrollar mis propias fuentes de trabajo. Ventajosamente llegué a un hospital, el más grande de Ecuador, con mucha trayectoria, el Hospital Eugenio Espejo. Abrió las puertas para mí y empezar a trabajar. Lo hice con mi mayor de los empeños y pude brindar mis primeros 5 años de carrera profesional de especialista en este hospital. Fue ahí donde trabajé incansablemente, mostré mi experticia, que después pues pude dar un paso al costado para dejar a médicos más jóvenes nuevamente, que tengan la misma suerte. Y ahora, pues, cuidar de mis intenciones, de grupos de trabajo, de mis nuevos proyectos bajo mi tutela. Algo muy interesante lo que vivimos. Seguramente te sentiste como interno, porque cuando eres interno eres casi médico y siempre te hacen sentir no, que te falta, que no puedes atender solo, Sí. que siempre necesitas la tutela de alguien más. Y aún siendo ya especialista con una formación de primer nivel en Brasil, que es referente en Latinoamérica y a nivel mundial en muchas áreas médicas, tiene un nivel muy alto. Para los que estén viendo este podcast, el nivel de formación en Brasil de los profesionales es de altísimo nivel. Y aún así, pues de alguna manera te hicieron sentir que aún no estabas preparado, quizás del medio, quizás las situaciones. Aún así, te abriste campo, llegaste a Eugenio Espejo, donde adquiriste más experiencia y estamos ahora a un punto. Hemos seguido la evolución de Cristian García, el bachiller que quería ser médico, el estudiante de medicina que se jugó todas sus cartas para cumplir su sueño. Luego de eso, un joven Cristian García, ya médico, doctor Cristian García, que tuvo una negativa por 2 ocasiones en cirugía, en ginecología, que le hizo darse cuenta que cirugía era lo suyo. Encontró camino en Brasil, se preparó en Brasil, cambió mucho de sus hábitos, de estilo de vida. 32, 33 años, ya como especialista aquí en Ecuador. Se cierran puertas. Él abre una ventana, llega a Eugenio Espejo y ya tenemos 5 años más de experiencia y Cristian García, ya después de 15 años de trayectoria,
A partir desde que entraste a la escuela de medicina. Prácticamente, son 15 años, sí. Pasaron muchos eventos, muchos de ellos me cambiaron la perspectiva, la visión. Muchos de ellos me catapultaron a intentar buscar más fuerza para no bajar mis brazos, no sentirme poco útil. Y entre ellos recuerdo claramente, yo sé, y muchos deben compartir esa experiencia, cuando terminas el posgrado, terminas, ya eres especialista, pero terminas realmente con muy pocos recursos económicos para solventar y ponerte un consultorio, por ejemplo, o poder, no sé, cuidar de ti mismo, de una familia. Y recuerdo claramente que cuando yo llegué de Brasil, yo empecé a buscar en todos los hospitales plazas de trabajo. Viajé a muchas ciudades inclusive, mostrando la posibilidad de yo poder brindar mis servicios. Y la negativa era muy repetitiva. Pero hubo hospitales, y entre ellos el Eugenio Espejo, que yo fui en 3 ocasiones. No fui una sola vez y golpeé la puerta y pedí que me den trabajo. No, no funcionó así. Fue en 3 ocasiones y hasta que la tercera, por coincidencias que nos ponen en el camino la vida, tuve cercanía con el director médico de ese entonces porque pude tratar a un familiar. Entonces ahí como que se abrió la mente de que, claro, tú eres especialista, por eso ves estas patologías. Y aquí no hay ese especialista con esa denominación. Te invitamos. Recuerdo que viajaba en bus de un extremo de la ciudad al otro buscando las respuestas y todos me decían algo que seguro les dirán a ustedes. Si nos hace falta, si necesitamos, si se lo ve que es una carpeta con mucha trayectoria y de importancia, pero lastimosamente no hay recursos. Entonces desistir me hubiera llevado quizá a no tener la experiencia en el Eugenio Espejo, pero logré hacerlo. 5 años después, hice todo lo posible, mi mejor esfuerzo por mejorar el sistema de salud en cuanto a mi área. Hice y me siento satisfecho por el trabajo realizado y ahora pues emprendí algo más ambicioso y que me llenó de mucho temor. Estar en un trabajo, tener un salario y tener ya un estilo de vida que te permite a ti cubrir tus deudas y vivir tranquilo, ya es bueno. Yo desistí de ese estilo de vida para empezar a buscar algo que me llene de mayor satisfacción. Y eso fue emprender mi propio proyecto de un déficit de atención que yo percibí en mi país, que era la atención exclusiva de las enfermedades de la tiroides y de cabeza y cuello. Vi ahí una deficiencia en atención prioritaria en este tipo de enfermedades como especialista y brindar un centro especializado fue mi intención. Es por eso que inmediatamente salí del hospital, dediqué todo mi tiempo al proyecto que pusimos en marcha hace unos 2 años atrás. Se llama ITEC, Instituto de Tiroides y Enfermedades de Cabeza y Cuello, donde actualmente tenemos un flujo de paciente, quizá el más alto, no solamente de Ecuador, sino de pacientes que nos visitan de otros países, buscando atención exclusivamente de tiroides y de patologías de cabeza y cuello, marcando la diferencia así de un centro especializado versus un centro general. Fue mi visión, fue mi proyecto. Creo que la propuesta de trabajo ha sido la adecuada, sobre todo respaldada en actividad académica, actividad científica, confiando en nuestros médicos jóvenes que como yo alguna vez alguien no confió, yo prefiero confiar en ellos y me apoyo en ellos también, me ayudan médicos residentes y posgradistas y el proyecto está en marcha. El proyecto ha mostrado ser muy valioso y ahora somos reconocidos en muchos países. Nos han invitado a dar conferencias en otros lugares, a entrenar médicos en otros países también. Y lo digo con mucho orgullo porque siempre que estoy en ese escenario, nunca olvido el inicio de todo. Cuando yo veía a mi papá trabajando incansablemente y me decía, estudia, trabaja, vas a lograrlo. Y después recuerdo cuando estaba en los pasillos de la clínica donde trabajaba y veía a mis referentes caminando por los pasillos y quería ser uno de ellos, creo que hoy lo logré alcanzar. Ahora tenemos nuevas metas, nuevos sueños, nuevos proyectos y lo estamos trabajando. Entonces, nuevamente, confiar en tus proyectos, buscarlos, proponerle, pero sobre todo, trabajarlos y encontrarlos. Un mensaje que me deja a mí pensando en todos los sueños que he cumplido, porque muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no has hecho lo suficiente, aún te falta más, o siento que no he logrado nada y te das cuenta que todo es a su tiempo, siempre y cuando trabajes duro. Esto es una historia que
A más de uno va a inspirar a seguir sus sueños, a trabajar, o si quizás estabas a punto de tirar la toalla, si estás escuchando este podcast, es muy probable que tú quieras retomar ese proyecto, te digas a ti mismo que sí lo puedes hacer y emprendas. ITEC hoy por hoy ya es un centro reconocido. ITEC hoy por hoy ha demostrado ser un instituto dedicado a tiroides y enfermedades de cabeza y cuello. Se ha vuelto referente en la región. Este es el punto en el que está ITEC ahora. ¿Cuál es el futuro de ITEC? Así, rápido. El futuro de ITEC realmente es inigualable en cuanto a la ambición que tenemos de centro. Logré hacer un centro de atención a enfermedades de tiroides en forma ágil y oportuna, rápida, resolutiva. Un paciente que llega a mi centro con una enfermedad de tiroides es atendido inmediatamente. Si requiere exámenes de sangre, la tenemos en 2 horas ya los exámenes. Si requiere ecografía, se hace en ese momento. Si requiere punciones, lo tenemos el resultado en el mismo día. Y si el paciente necesita ser operado, se puede operar el mismo día o al siguiente o cuando prefiera. No es mi intención alarmar de que tiene que operarse rápido. El objetivo es ser ágil. Hay muchos pacientes que han esperado cirugía muchísimo tiempo en otros lugares o hacer un diagnóstico en otros lugares. Aquí llegan y pueden tener el diagnóstico el mismo día porque tenemos los insumos, podemos hacerlo y lo hacemos todos los días. El futuro inmediato de ITEC es complementar con los servicios de tratamiento adyuvante para cáncer de tiroides, como es el yodo radioactivo. Hemos venido trabajando ya 3 años en ello y estamos próximos a lograrlos. No importa que existan más servidores, no importa que no lleguemos en 3 años. El objetivo es buscarlo y hacerlo. Lo voy a hacer acompañado por el grupo que nos respalda. Es el siguiente paso para complementar ITEC. Sin embargo, adicional hemos percibido que la demanda de atención oncológica en general en cabeza y cuello también es muy, muy importante. Entonces, el siguiente paso, el primero va a ser yodo radioactivo, el siguiente paso es, sin duda alguna, ampliar los servicios oncológicos de cabeza y cuello, sumando otras especialidades en un centro de mayor capacidad. Tengo apenas 40 años, estoy próximo a cumplir 41. Pienso que tengo la energía suficiente aún, pienso que tengo el entusiasmo, pero sobre todo actualmente me apoya un grupo de trabajo tan entusiasta como yo. Lógicamente que comando algunas ideas, pero muchas de ellas son potenciadas por la observación o por la idea que otras personas me dan. Entonces hoy soy muy honrado y grato en tener el apoyo de mis amigos que confían ciegamente y también están ahí apoyándome, ¿no? Lógicamente. Y sé que estos objetivos se van a cumplir porque están en marcha. Ya se anticipó la construcción del Centro de Medicina Nuclear. Estamos próximos a repotenciar el nuevo centro oncológico que estamos realizando. Solo que yo no quiero presionar en tiempos a las personas que también confían en mí, porque si no logro cumplir ese tiempo, no quiero que nadie se sienta apenado, triste por no hacerlo, porque he demostrado que sí se lo puede hacer con paciencia. Y para eso hay que tener mucha paciencia. Siendo prudente con las expectativas generadas en aquellos que lo apoyan. Exacto. Sería la mejor definición. Y eso es a dónde va ITEC. Y la otra pregunta es, ese es el futuro de ITEC, pero ITEC es un instituto con vida propia, con identidad propia, que si bien es ese hijo que ha sido acompañado y ha crecido gracias a Cristian García, ¿cuál es el futuro de Cristian García? El profesional, el especialista, el bachiller que en el año 2000 fue con su mamá a la Facultad de Medicina. ¿Qué nos espera con Cristian García? Bueno, actualmente yo me siento en una zona de confort. Lo digo así porque es mi zona de confort estar conversando con mis pacientes. Tengo una demanda tan grande de pacientes que yo veo aproximadamente unos 15 hasta 20 pacientes diarios y lo intento que siempre sea en forma muy eficiente. ¿Qué veo de Cristian García? Va a ser muy difícil que yo me aleje de esa rutina, que es una rutina que me gusta, una rutina que yo la busqué, que es el lugar donde quería estar en este momento a esta edad. Quizá en unos 5 años después yo tenga que poder sumar a mi grupo de trabajo personas que compartan mi mismo entusiasmo, mi misma profesión para compartir las ideas y cuidados de mis pacientes. Y para ello se están formando ya algunos amigos, aliados que puedan potenciar y ayudarme en mi trabajo, pero sobre todo mi hija, que no hemos hablado de ella, pero es a quien siempre
estoy inculcando, orientando, jamás presionando lo que podría ser, porque ella está próxima igual, está en su carrera de medicina, próxima igual a tomar una decisión de qué será su vida, y confío que ella pueda tomar la posta en cuidar de mis pacientes junto conmigo y yo poder administrar los proyectos que necesitan de cuidados específicos. Es decir, no puedo poner un proyecto y solamente dejarlo que ande sin un rumbo fijo. Tengo que estar coordinando y sobre todo vinculando con otras instituciones a nivel internacional, y ese será también parte de mi objetivo en un futuro inmediato. Perfecto. Entonces tenemos a Cristian García siendo el artífice del crecimiento de ITEC, de la formación y el impulso del tratamiento de enfermedades de tiroides en el Ecuador para nuevos profesionales que se unan al equipo. Esto quiere decir que estamos con las puertas abiertas a cualquier talento dispuesto a entregarse a sus pacientes, a aprender a mejorar y ayudar a los pacientes. Eso está perfecto. Ahora, Cristian García no solo es un gran médico o un especialista reconocido en el área, sino que también te has vuelto, Cristian, un referente en comunicación, porque de la mano de lo que has hecho durante los últimos años en tu especialidad, has sabido llegar a todos los pacientes que necesitaban saber encontrarte, porque una cosa es estar ahí, otra cosa es que alguien te necesite y una tercera cosa es que esa persona que te necesita a ti te encuentre. ¿Qué podemos esperar de Hablemos de Salud con el Dr. Cris en los próximos episodios? Es un proyecto que realmente yo no lo tenía en mente. Cuando empecé pequeño yo no sabía que iba a ser médico. Cuando iba a ser médico no sabía que iba a ser cirujano. Y cuando fui cirujano no sabía que iba a ser también un poco de comunicador. Se requiere habilidad en cada una de ellas y la habilidad de comunicación me ha costado un poco porque nadie pues desarrolla esa experticia de la noche a la mañana. Pero sin duda alguna, informar, estar en contacto con los pacientes y de esa forma prevenir, orientar y hasta curar es el pilar muy fundamental e importante actualmente. Actualmente los medios de comunicación, redes sociales inclusive, es quizá el primer vínculo de comunicación para llegar a un paciente. Si el paciente sabe dónde buscar, sabe a quién escuchar, sabe también a dónde acudir. Entonces mi compromiso actualmente, hablemos un poco de salud conmigo. El objetivo es orientar a mis pacientes, invitar a mis amigos también formados en alta especialidad de tiroides sobre todo, será mi enfoque prioritario, y también en carreras afines a salud me refiero, y poder informar y orientar a mis pacientes cómo, cuándo advertir de problemas en su salud, pero sobre todo cómo y quién debería cuidarlas. Creo que es lo más importante, más allá de que puedan elegir por nuestro grupo o quizá por uno de nuestros invitados, es cómo saber cuidar con el especialista que esté en cada región o en su propio país, porque nos visitan de muchos países. Te he contado en muchas ocasiones que hay gente que decide conducir su vehículo desde Perú. Tengo algunas experiencias, 20 horas o más, por llegar y conversar con nosotros, saber que están bien de salud y retornar con ese mensaje. Entonces, ese compromiso de llegar a los pacientes solo lo pudimos hacer bajo los medios de comunicación y es a donde voy a trabajar también estos próximos meses. Perfecto, así que Hablemos de Salud va a ser un programa que va a marcar un antes y un después en la comunicación médica, no solo aquí en el país, sino en Latinoamérica. Antes de despedirnos por esta noche, Cristian, quisiera pedirte que nos des dos cosas. Un mensaje final para todos nuestros pacientes y después un mensaje final para todos aquellos médicos, estudiantes, colegas, posgradistas que nos pueden estar escuchando el día de hoy. ¿Qué les podrías decir? Bueno, a mis pacientes, yo realmente soy muy agradecido por el cariño que tengo con cada uno de ellos. Lejos de pretender ser el único o el mejor, intento dar mi mejor trabajo por ustedes. Soy muy apasionado con lo que hago, me encanta ser muy natural y expresivo con todos ustedes, pero sobre todo me gusta tratar a mis pacientes como me gustaría que le traten a mi mamá, aquella señora que llegó a golpear la puerta, ¿no? Aquel día. Me gustaría que si un día tiene que sentarse con un amigo mío que le tenga que explicar, le explique como yo quisiera hacerlo con ella también. Es eso lo que intento mostrar.
calor de una familia en ITEC, porque considero que somos una familia. Están invitados a escucharnos, a conversar, a compartirnos sus problemas. Y yo soy muy agradecido ante esa confianza y mi compromiso siempre. A mis amigos, colegas y futuros médicos, no desistan, no desistan. Es normal sentirse frustrado, es normal sentirse triste, es normal sentir que no somos útiles en la sociedad en algún momento. Hay muchas personas en nuestro camino que nos marcan en la vida y nos van a hacer sentir de esa forma. Pero jamás, jamás desistan del sueño o proyecto que ustedes tienen por delante. No es solamente su proyecto por ustedes. Hay muchas personas que observan y son felices viéndole a ustedes alcanzar ese proyecto. Hablo de nuestro entorno y de nuestra familia. Pero mucho más si ustedes son quienes buscan ese proyecto para satisfacción personal. Que no sea nada obligado, que no sea nada impuesto o porque fue la última opción. Que sea algo porque realmente eligieron serlo. Tengo muchos ejemplos por brindar, así que si quieren conversar conmigo, más allá de temas de medicina, de cómo lograrlo o cómo alcanzarlo, pues estoy listo para recibirlos en mi casa, en el Centro Quirúrgico ITEC, y podemos conversar también con una taza de café. O un tecito, en este caso es un té de guayusa. 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 Yo soy el del café, aquí no me quisieron acompañar en el café. Así que esto ha sido el primer episodio de Hablemos de Salud con el Dr. Chris. Yo estoy muy feliz de poder acompañar al Dr. Cristian García en este nuevo proyecto. Voy a estar dándole seguimiento y acompañamiento a todos los invitados que vengan acá. Voy a disfrutar mucho esta experiencia. Yo sé que no se lo pueden perder porque de ahora en adelante no sabemos todavía de qué va a ser el siguiente capítulo. El capítulo número 2 es inédito todavía. No lo hemos pensado, pero vamos a hacer un pequeño brindis café con guayusa por el inicio de Hablemos de Salud con el Dr. Chris. Así que no se lo pueden perder. Los esperamos. Sigan nuestros canales. Vamos a tener mucha información. Tengo tantos temas de preguntas que hacen nuestros pacientes que realmente solo enfocándonos algunas patologías podríamos hablar toda la noche y todos los días. De hecho, los problemas de tiroides, las enfermedades de tiroides reúnen cada 2 años congresos mundiales que duran 2 semanas. El último fue en Londres y tardó 10 días en discutir todas las palestras que existen y es así tan variada las opciones de tratamientos e interpretación de exámenes que tenemos para conversar muchísimo y resolver sus preguntas y si tienen también nos deberían compartirlas. Claro que sí, pero quiero que sepan que estoy tratando de convencer al Dr. Chris. Yo sé que él ama la tiroides, la cirugía de cabeza y cuello, pero estoy trabajando para que en algún punto tengamos un segmento para tratar otros temas de salud importantes. Mientras tanto, seremos... Con toda seguridad. Ahí tenemos temas que requieren del cuidado, de atención prioritario y de salud pública. Entonces, siempre que podamos llegar a un objetivo preventivo a la comunidad, pues debemos desarrollar temas también en común. Muy bien. Y ya se va a extender de nuevo el podcast. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y de nuevo comenzamos a hacer... Sí, y otras. Y bueno, te cuento que en Londres el año pasado habíamos nosotros un congreso. Y así es como... Y otra despedida. Y otra despedida. Es la razón por la cual los podcasts duran tanto. De 2 horas, de 3 horas. Esto quedó para los bloopers. ¿No? Así con cara de... Segundo episodio. Nos despedimos otra vez. Segundo episodio de una vez aquí. Creo que la misión fue cumplida. Sí, muy bien.